Ya, Así se gesta la libertad. muy bien, pues vamos a seguir conversando de temas interesantes en la mañana. Tengo acá de invitada a doña Vinca Jaksic, Jackson. perdón, Jackson, Como los Jackson 5. como los Jackson 5. Vinca Jackson, quien es psicóloga y viene a tratar de un tema siempre interesante porque no hay que abandonar el tema del abuso sexual en los niños. Fíjate que a propósito de ello me encuentro con un titular hoy día que no necesariamente exacto, pero guarda una relación. El negocio de la prostitución deja 4 millones de dólares al año en Magallanes. Mm. De la prostitución. Pero de los niños, hay organizaciones. Yo entrevisté la otra vez igual a una organización que trataba del abuso Raíces. raíces La explotación sexual, con los en el niños. caso del niño no es prostitución, claro, es explotación sexual Explotación sexual. comercial de los niños. Vinca, tú trabajas hace mucho tiempo en esto, tengo entendido, ¿no? Ujú. Y es alarmante porque los datos son duros. La estadística me dice que 51 niños, 53 niños son abusados en Chile. A diario. A diario. A Uno, diario. uno cada 33 minutos es el promedio. Qué O sea, dato, ¿ya? en lo que dura esta entrevista, 1 a 2. ¿Te fijas? Sí. No, Cómo se trabaja, cómo se sobrelleva, se puede y cómo se trabaja precisamente, Vinca, para que esto cambiemos el switch y la conducta? súper importante lo que tú dices, justamente un cambio, no es solo las acciones de prevención, no es solo la educación, Sigue conversando. no es Sí. solo los esfuerzos de salud también, y esto es un gran problema de salud pública que generalmente no se tiende a abordar desde ahí. Lo central es un cambio de cultura y de estructuras mentales también en relación a cómo vemos a los niños, cómo vemos nuestra relación entre seres humanos adultos grandes y seres Mm, humanos chicos, niños que tienen igual dignidad, igual derecho, cómo nos relacionamos a nivel físico entre nosotros y con los niños, eh, qué límites les permitimos poner. Uno en actos tan simples como obligar a los niños todos a saludar de beso, ¿qué les estamos diciendo, por ejemplo? Que es una práctica bien común en nuestro país. mm, Les estoy diciendo que no pueden elegir, que no pueden poner un límite, que no pueden decir que no, que en el fondo están para hacer lo que el adulto les diga que hagan en relación a sus cuerpos. Entonces, desde pequeñas cosas a grandes iniciativas que pasan siempre por la educación, podemos prevenir esto y podemos, como tú decías, ir cambiando el switch y la estructura mental, porque todavía hay mucha gente que dice, a mí me abusaron cuando chico, o me violaron, o me sacaban la mugre, me golpeaban, y no me pasó nada, o no estoy tan mal. Eh, es bien relativo eso, o sea, ese tipo de mm. experiencias deja huella, aunque la persona haya sido resiliente. Y, y si uno piensa, es como el ejemplo que uno pone siempre en términos de educación, entre Corea del Sur y Finlandia. Tienen resultados similares de éxito académico, pero en Corea del Sur los índices de sufrimiento asociado al rendimiento, los índices de suicidio infantil son mucho mayores. Entonces uno dice, Mm, ya, para llegar al mismo resultado, ¿qué camino quiero elegir? claro. Ojalá evitemos sufrimientos que son evitables. Mira, iba a tocar un tema ahí referido a esa situación porque generalmente, o en la mayoría de los casos, tuve que tener el dato concreto. Cuando se llega a la violación de niños, generalmente esta está en el entorno. Sí. En la generalidad de los casos en el entorno, que el drama se acrecienta mucho más. Ujú. O es el padrastro, o es un tío, hasta el abuelo, Mm, ¿te fijas? Entonces, porque no viene un vecino de la cuadra de allá, mm, o sea, no sé, la violación se puede dar incluso hasta mm, en los colegios, en los chicos chiquititos, ¿no es cierto? Primer ciclo básico, o en un mm. jardín, no sé, yo no sé, ¿qué datos manejas tú, Vinca? La mayoría de los abusos efectivamente ocurre en el entorno familiar y muy cercano del niño, tal cual tú decías. A mí me da pena decirlo porque, y es también un llamado a atención, efectivamente la mayoría de los casos son perpetrados por hombres. Entonces es correcto lo que tú decías, padres, padrastros, abuelos, tíos, padrinos, primos, hermanos y amistades muy cercanas a la familia también. Eh, Porque además en otra cosa, otra práctica que también sería interesante ya ir cambiando, es que medio mundo es tío también. Sí, En Chile sí, todos son tíos. Entonces en sí, medio de sí. esto,
también hay una serie de amistades o personas del círculo cercano, tíos, entre comillas, que para los niños son parte de su mundo afectivo más importante, como una suerte de familia Sí, claro, claro. extendida, y como un 5% de los abusos sexuales en realidad ocurre a manos de extraños o desconocidos. Y dentro de este círculo conocido también están educadores, sacerdotes, instructores. Tú has visto en Estados Unidos Sí. los entrenadores deportivos han sido personas que han cometido abusos durante muchos años en colegios, en universidades. Entonces son relaciones muy cercanas para los niños y para los adolescentes. Y parte de nosotros empezar, o sea, parte de nuestra responsabilidad es empezar a despejar todo eso en las casas, y en el mundo cercano no tenemos posibilidad de supervisar. Lamentablemente, el abuso en los colegios, que no es el mayoritario, es el que más miramos, porque podemos mirar hacia los colegios y aprender de lo que están haciendo, de la prevención que realizan, de la intervención que realizan, pero tenemos que estar atentos en todos lados. Y ahora en la noticia ha estado el tema del abuso en colegios de los maristas, como tú has visto en semanas recientes, casos, algunos muy antiguos, que prescribieron, y qué lástima, porque si no hubiesen prescrito, todos esos sobrevivientes, todas esas víctimas podrían acceder a justicia. Pero hay algunos pocos casos que menos mal no han prescrito y que están llevando a cabo la denuncia. Ojalá no tuviéramos que llegar hasta ahí. La misión principal es prevenir. Sin duda. Ahora, Vinca, y esto explicándole, porque hay mucha gente capaz que no, aún no lo está viendo a esta hora, aparte de escucharlo, está viendo, está en las cámaras de la televisión, estamos en Instagram, estamos en Facebook en directo, en fin, en todas las redes. Hay gente que nos ve y que nos escucha, y hay mamás que nos escuchan con hijos chiquititos, en fin. ¿Cuál es el patrón conductual de un niño abusado mientras no se sepa? ¿Cómo la mamá puede observar de que su hijo está teniendo una conducta extraña? Llamémoslo así. ¿Cuál es el padrón de este menor? A ver, ¿qué pasa con ellos? Primero que nada, yo creo que ante cualquier malestar o sufrimiento o desajuste de los niños, de lo que es su habitualidad, tenemos que estar súper atentos, porque a veces los síntomas que esperamos observar de una situación como el abuso en realidad no son todo lo estridentes que podríamos imaginar, y podrían ser muy similares, por ejemplo, a los que tiene el nacimiento de un hermanito chico y los desajustes que provoca eso en un niño. Entonces, todo malestar del niño, atento. Ahora, hay actitudes o formas de jugar o formas de tocarse de los niños que son esperables para su edad, y otras que salen de ese margen de lo esperable. Entonces, si vemos que, por ejemplo, los niños tienen conductas sexualizadas que imitan actitudes sexuales de los adultos, eso no debería estar en su mundo cotidiano, y tenemos que indagar y preocuparnos y consultar con un especialista, porque podría estar indicando abuso, pero también podría estar indicando que está imitando algo que ve. Cuando vemos que los niños se obligan a jugar sexualmente de una cierta manera, ahí hay algo a lo que poner rápidamente atención. Si un niño insiste, por ejemplo, es súper natural para los niños pequeños tocarse, conocer su cuerpo y sentir gozo de una manera que no es la misma a los adultos. O sea, los niños se tocan sus partes privadas y es rico de la misma manera que a lo mejor se chupan el dedo o se agarran un pelo y se lo meten en la boca, sí, claro. o que se tocan las patitas y se ríen solo. Pero si, por ejemplo, tratamos de distraerlos de esa actividad y solo están en esa, ya de tocarse o de por ejemplo, restregar sus partes privadas contra una silla. A ver, hay cosas que están dentro del rango esperable, pero cuando no logramos que el niño salga de ahí, algo está pasando. Ya. Si se queda pegado, como decimos más informalmente, hay algo ahí en lo que poner atención. Y pedir ayuda o preguntar, y ser también, por eso es tan importante como todo el cuadro. La posibilidad de cuidado que nos podamos dar unos a otros, sin estarnos juzgando, sin estar decir, oye, esta mamá, pero ¿dónde estaba? ¿Cómo es posible?
porque de repente pasan situaciones en las casas que si los papás, las mamás pudieran compartirlas en las escuelas, en los jardines, con los educadores, se lograrían prevenir o ciertas situaciones o detener o intervenir en confusiones que se están dando, en desajustes del desarrollo, mucho más rápido que si nos quedamos callados. Algo que, y como para así dar un tip, Sí, sí. si por ejemplo, por situaciones de cómo vivimos, o simplemente, y da lo mismo, puede ser una casa pequeña, puede ser Sí, una casa sí, sí, inmensa. sí, sí. Si los límites de la privacidad adulta no son muy bien cuidados, si por ejemplo los niños pequeños entran cuando los papás están teniendo intimidad Sí, sexual, sí. eh, a veces los papás saben eso y no lo comentan con nadie más, y el niño llega al jardín o al colegio Ujú. y replica ciertas cosas que obviamente van a poner a los adultos que cuidan en alerta. Sí, claro. Entonces, decirle a los papás, a veces mejor pasar una vergüenza y contar al tiro que nos pasó un chascarro, Ya. y con nuestros educadores, con los profesores, Sí, sí, sí. y ver cómo contener a ese niño inmediatamente. Lo mismo en los colegios, si los colegios ven ciertas situaciones, inmediatamente también tratar de conversar con los padres. Esto es un esfuerzo colectivo y no llevamos tantos años en Chile hablando de abuso, unos 10, No, pero sí. 13 años Oye, es nada. Vinca, no sé, 15, 20 años atrás estos temas no se hablaban en los No, medios. no. Se, creo que ni en la casa se hablaba. No, y cuando las personas hablaban de lo que vivieron, yo también viví esa experiencia, era como, ya, pero pasaron tantos años, da lo mismo. No da lo mismo, la voz Mm, repara, y la posibilidad también de contar la historia, no para desahogo personal, sino para que también cada generación, incluso las ujú. más antiguas, recuerden que esto es posible y estemos atentos a los niños. Tú no te imaginas la cantidad de personas que a veces estando toda la familia en la casa, no solos con el abusador, Ujú. o sea, como todos en un almuerzo familiar y los niños siendo abusados en alguna pieza y nadie se dio cuenta. Entonces, es algo frente a lo que todos tenemos que poner atención, no Mm. desde la paranoia, No, ni no, como para andan nada. viendo depravados, entre comillas, por Sí. todas partes, pero sí muy presente, porque sea en el abuso sexual, sea en la depresión, sea en otros problemas que puedan tener los niños más adelante, queremos que se acuerden que los adultos cuidan, no, Exacto. no que andan pajareando por ahí. Mira, Mm. algo importante porque tú estás acá porque vienes a dar charlas, a conversar sobre esta temática del abuso sexual infantil. Vinca Jackson, psicóloga chilena, que trabaja en esta área y anda por Chile, por cierto, recorriendo nuestro país y contándonos de esto. Pero este es un mensaje que tiene que llegar de partida a los niños, obviamente, Ujú. a los profesores, a los educadores, a las parvularias, en fin. Yo creo que por ahí estás, y en eso estás. Y estás cercana, me imagino, a ver qué tenemos, la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Que está haciendo un trabajo excelente hace Entonces, muchos años, ya, y son trabajos que toman tiempo, entonces vamos construyendo bloque a seguro. bloque a bloque, cambiando la cultura. Esto lo basta, perdona, Vinca, perdona, No, no, sí, con una charla. no, Esto tiene que, ni tu con un par charla, de fichitas de no, 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 prevención, no. ni Esto es nada. una charla, claro, para sembrar, Mm. pero esto tiene que replicarse en las tías, en las auxiliares, en las parvularias. Sí, Parvularios, no sé si hay varones también, pero los tiene que, educadores y en los educadoras. educadores, y esto tiene que ser como, ¿no es Mm. cierto?, un gran programa que tiene que quedar instalado allí para que lo tuyo no caiga en el vacío, no caiga en Bueno, saco roto. eso justamente quería comentar, o sea, es gracias a la Junji justamente que yo vengo a Punta Arenas ahora. Ya. Llevamos compartiendo, colaborando, bueno, y otros profesionales también, mucho tiempo, en varios ciclos, Mm, y es muy encomiable la continuidad del trabajo que ha tenido, porque uno ve de repente con los cambios de distintos gobiernos, incluso de una misma tendencia, que el trabajo que hizo alguien antes queda hasta ahí y viene alguien a inventar la pólvora otra vez. Entonces se pierden ujú. eh, ya recursos o continuidades, y a mí me gustaría destacar que yo creo que Junji ha tenido una trayectoria más sostenida, y eso permite ir viendo cómo esto que tú decías, la semilla que uno siembra, va creciendo. Están trabajando en temas de prevención, muchos otros jardines Ujú. que no son de la red Junji también, y también como mirando el ejemplo de la Red Nacional de Jardines Infantiles. Entonces, yo vengo en esta oportunidad a hacer un trabajo eh, que,
que es convocado por Junji con sus docentes de párvulo y que tienen además la coherencia en esto del cuidado colectivo y la generosidad de invitar a encuentros abiertos donde también participa otra gente. Entonces ayer fuimos a la Universidad de Magallanes, estuvimos llenos en el auditorio. Ahí está la carrera parvularia. Sí, ¿cierto? no, y fueron de educación física, Ya. bueno, colegas de la psicología, de la justicia, neuropsiquiatra, Todo, sí, tienes razón. mucha diversidad de gente, realmente estuvo súper lindo. Y hemos hecho así varias otras actividades convocando a distintos actores, así que ha estado súper bien. Y eso porque Junji también abre este diálogo, no solo en su capacitación y el trabajo con sus educadores, sino para que toda la región participe. Y como no en vano, ustedes les dicen la República Independiente de Magallanes. Entonces es muy importante que estén todos los actores porque efectivamente lo pueden empujar con mucha fuerza sin esperar a que todo Chile vaya como también sintonizando. A veces nos demoramos más en otros lados. No, si lo demoramos. Nos demoramos. Para todos nos demoramos Para algo. todos nos demoramos siempre. Entonces es importante que esto prenda Sí. y que no sea un mensaje que, insisto, caiga en saco roto, sino que se asuma como tal, porque tenemos que, te insisto, ir cambiando mentalidades para todos. Sí. Oye, la violencia, la bifa, la violencia intrafamiliar, llevamos casi más de 20 años en esto y todavía los tipos siguen golpeando a las mujeres. Sí, po. Entonces no, uno dice, bueno, pero ¿está dando fruto este cuento o no? Pero tú te das cuenta que ya vamos sobre más de 20 asesinatos, femicidios mejor dicho, durante este año 2017 y no baja las estadísticas. Entonces por eso esto también a uno le preocupa decir, también en este aspecto tenemos que observar qué está pasando. Ahora yo creo que como buenos organismos vivos, las comunidades humanas pueden hacer todos los esfuerzos por ir aprendiendo y por ir mejorando cosas, pero si alrededor todavía persisten creencias acerca de la violencia, la pobreza, que es una violencia mayor, una serie de significados todavía sobre lo que significa ser mujer u hombre, ser niño o niña, claro, demora el cambio y uno ve la estadística y dice, ¿por qué todavía no son lo que tendrían que ser? Sin embargo, hay cosas que a lo mejor van a bajar muy lentamente y hay cosas que van a demorar mucho en cambiar, pero uno siempre prefiere, y es como con los terremotos. Yo prefiero enfrentar un terremoto sabiendo qué hacer, sabiendo que uno se tiene que poner debajo del dintel de la puerta, de la mesa, educando a los niños para que se muevan lentito en la salida que no sabiendo y que me pille desprevenida y me caiga la casa encima. Yo creo que en materia de abuso hay una serie de situaciones que a lo mejor con toda la prevención y el esfuerzo del mundo y las coordinaciones intersectoriales que necesitamos, igual se van a dar. No podemos controlar toda tragedia, pero sí podemos evitar una tremenda porción de ella y bien preparado. Y si nos cae el piano y la casa encima, por lo menos saber qué hacer. Y para muchos papás, te lo digo, yo lo veo en terapia, es muy distinto recibir la noticia, en el peor de los casos, que le pase algo a su hijo y sea abusado sexualmente, sabiendo que ellos habían venido haciendo algo por educar, prevenir, etcétera, que cuando los pilla completamente desconcertados y sin haber hecho nada. El sentimiento de culpa es mucho mayor cuando no han hecho nada antes. Y cuando han educado y todo, pese a haber fracasado, ok, no es que hayan fracasado, pero no pude proteger a mi hijo 24/7 todas las horas, pero por lo menos traté. Y yo creo que eso es súper importante para uno, para todos, como papá y mamá, aun cuando no siempre, no sé, yo a veces querría poner una burbuja alrededor de mi hija chica, pero no se puede. Entonces por eso también los vas dotando de herramientas y confiando en el resto de la manada. Uno sola no puede, tiene dos brazos, una mamá, 2 brazos, un papá, 4, fin. Entonces nos necesitamos, por cierto, todo en este esfuerzo. Vinca, yo te agradezco mucho que hayas venido a hablarnos de esta temática todo. Que siempre es como delicada, es muy sensible, hay que tratarlo con cuidado y así también tienen que entenderse en cómo los papás, tanto ella como él, los padres de los menores, tienen que estar atentos y los educando también ante cualquier situación anómala que puedan vivir. La familia, los vecinos, todos, aquí nadie se resta. Mucho, gracias, Vinca. Juan. Muy gentil, muy amable. Vinca Jackson con nosotros, psicóloga, tema de la